Un feliz año para todos. Como en todo comienzo de año, creo que debemos proponernos algo importante. Y qué mayor propósito en este preciso momento para el gobierno, para el Estado y para la sociedad que la lucha contra la corrupción. Esa será, como lo dije cuando posesioné al señor fiscal el pasado 1 de agosto y también en mi alocución de fin de año, será la prioridad absoluta del gobierno en este 2017. Y no puede ser más oportuna la posición del nuevo Procurador General de la Nación en presencia del alto gobierno judicial para reiterar este gran propósito nacional. La lucha contra la corrupción ha sido un objetivo de mi gobierno desde el primer día. Ahí están los hechos para respaldar estas palabras. Una de las primeras leyes presentadas al Congreso fue el Estatuto Anticorrupción, tal vez la legislación más severa que se haya aprobado sobre este tema. Se eliminó de la Constitución el estímulo monetario en las acciones populares y de inmediato se acabaron las mafias que se habían formado para esquilmar al Estado a través de esta figura. Se expidió el decreto ley que eliminó cerca de 700 trámites. Se promulgaron la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley contra el Contrabando y el Comercio Delictivo, la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana y la Ley Antisoborno, que fue elogiada y avalada por la OCDE. Se definió la lista de funcionarios que se consideran personas expuestas políticamente. El presidente y los ministros por primera vez hicieron públicas sus declaraciones de renta. También pusimos en marcha diferentes herramientas para tener más transparencia, como el SECOP, el Portal Único de Compras Públicas, el mapa de regalías, el mapa de inversiones, el portal de transparencia fiscal y el programa Rodando la Vía para hacerle seguimiento a todas las obras de infraestructura vial. Uno de los avances que más ha destacado Elizabeth Ungar, quien fuera por 7 años directora de Transparencia por Colombia, es que hoy el público puede acceder a información completa de contratos por más de 120 billones de pesos, cuando hace unos años escasamente llegaban a una sexta parte de ese valor. Creamos además Colombia Compra Eficiente, una copia, yo diría, mejorada del modelo chileno que estandariza las compras del Estado para evitar corrupción y ahorrar costos. Se calcula que ya le ha ahorrado al fisco más de 500.000 millones de pesos. La Superintendencia de Industria y Comercio agarró por los cachos al toro de la cartelización de la economía que tanto daño le hace al principio de la libre empresa. No se nos puede olvidar que la libre competencia garantiza que la economía esté al servicio de todos y no de unos pocos. A esta superintendencia le acabamos de entregar 8.000 millones de pesos adicionales para que a través de un grupo élite, un cuerpo élite, se concentre este año en evitar y combatir específicamente la colusión, que también es corrupción, en la contratación pública. Y en la reciente reforma tributaria se penalizó por primera vez la evasión fiscal, otra forma de robarle al Estado, aunque confieso que hubiese preferido la versión más dura que había propuesto el fiscal, a la que finalmente se aprobó. Como el ejemplo debe comenzar por casa. Recuerdo bien que en la primera reunión de mi primer gabinete,
Les advertí a los ministros que quedaba rotundamente prohibido que cualquier pariente del presidente hiciera algún negocio, algún tipo de negocio con el Estado, y que recomendaba en igual sentido que procedieran así todos los miembros del alto gobierno. 6 años y medio más tarde, puedo decir, sin temor a equivocarme, que ningún familiar mío ha hecho un solo negocio con el gobierno o ha sugerido o ha estado envuelto en algún tipo de tráfico de influencias. Ninguno de mis hijos o hermanos, ni mi señora, ni mis cuñados, ninguno ha tenido el más mínimo cuestionamiento. Y qué bueno poder decir también que hasta ahora, y espero que así sea hasta el final de mi segundo mandato, ninguno de mis altos funcionarios ha sido condenado o seriamente acusado de algún acto de corrupción. No tengo y espero no tener jamás a ninguno de mis más cercanos colaboradores en la cárcel por corruptos. Este gobierno ha realizado las mayores inversiones en obras de infraestructura que el país jamás haya conocido, sin que se haya presentado hasta ahora el más mínimo cuestionamiento por la forma como se adjudicaron las numerosas licitaciones. Ha sido un proceso transparente y no lo dice el gobierno, lo afirman los participantes en las miles de licitaciones, tanto ganadores como perdedores, y la propia Cámara de Infraestructura. Aquí está su presidente, el doctor Juan Martín Caicedo, para avalar estas palabras. El INCO, que lo llamaban la cueva de los ladrones, fue liquidado y reemplazado por la ANI, y hemos querido que ahí se sigan los más altos estándares técnicos y profesionales. Y por eso, precisamente, señor fiscal, por la transparencia que ha sido símbolo y queremos que siga siendo símbolo de la ANI, le pido que se aclare a la mayor brevedad si alguno de sus funcionarios estuvo involucrado en la recepción de coimas. Y le he dado instrucciones al doctor Andrade, director de la ANI, quien ha brindado plena colaboración a la Fiscalía en estas semanas para que entregue todas las actas de las reuniones relacionadas con el contrato cuestionado, la lista completa de quienes participaron en la definición del modelo financiero y contractual del proyecto, todos los correos electrónicos de la entidad y el registro completo de las llamadas recibidas o enviadas desde cualquier teléfono de la ANI, además de cualquier otra información que llegare a pedir la Fiscalía. Y así como acabamos con el INCO, algo similar hicimos con el DAS. Desde cuando yo era ministro de Defensa, sugerí que se liquidara el DAS por corrupto e irrecuperable, sugerencia que me costó en ese momento un jalón de orejas público. Muchas otras entidades que encontramos totalmente infectadas de corrupción, como Ingiominas, el Instituto de Seguros Sociales, el Incodero, Caprecom, también fueron liquidadas. A otras les hicimos limpieza y cirugía. Y en este gobierno, por primera vez, todos, absolutamente todos los jefes de control interno de todas las entidades del gobierno se escogen por la más rigurosa meritocracia. Mucho de este trabajo ha sido coordinado por la Secretaría de Transparencia, que también creamos en la propia presidencia y que tendrá asiento permanente en el gabinete para darle un mayor peso político a la agenda anticorrupción. Esta secretaría, que comenzó con Carlos Fernando Galán y hoy está en cabeza de Camilo Enciso, genera política pública contra la corrupción, maneja y analiza la información del Observatorio Anticorrupción, que también creamos, y recibe alarmas tempranas que comparte con los organismos de control.
El año pasado tuve el inmenso honor de ser invitado a copresidir en Londres, junto con el primer ministro británico, la primera cumbre mundial anticorrupción. De ahí salieron compromisos como la creación de un registro de beneficiarios reales de las empresas y una mayor colaboración entre las autoridades de inteligencia financiera de los 40 países participantes, lo que ya está rindiendo buenos frutos. La cooperación internacional es muy importante y por eso celebro la presencia en este acto del fiscal general de España, José Manuel Maza, buen amigo de Colombia, quien ha venido a acompañar a su amigo en la posesión y afianzar el trabajo conjunto con nuestros organismos de control en la lucha contra el crimen organizado, contra el terrorismo y contra la corrupción. Hemos hecho mucho, hemos trabajado con energía para combatir la corrupción, a los corruptos, desde el comienzo, desde el primer día del gobierno, y hemos destapado muchas ollas podridas. Recuerden los recobros de la salud, los niños fantasmas matriculados, el desfalco en la DIAN, los Juegos Nacionales, para citar apenas unos pocos ejemplos. Pero tenemos que hacer mucho más, muchísimo más. Soy el primero en reconocerlo. El cáncer de la corrupción ha hecho metástasis, como lo estamos sintiendo en estos días, y nos exige todavía más voluntad, más contundencia y mejor trabajo en equipo. Un especial esfuerzo debe hacerse a nivel territorial, donde se concentra buena parte del problema. Desde que expedimos el Estatuto Anticorrupción, teníamos la gran ilusión de trabajar con la Comisión Nacional de Moralización, asiento donde están las cabezas de todas las entidades con alguna responsabilidad en promover la lucha contra la corrupción, el buen gobierno, incluidos los jefes de los organismos de control, los presidentes de las Cortes. Y la verdad es que las peleas personales entre las cabezas de los entes de control dificultaron en su momento el trabajo de esta comisión, que a pesar de esto ha producido decisiones de la mayor relevancia. Su antecesor, doctor Carrillo, no le dio la importancia que tenía a esta instancia y nunca asistía. Infortunadamente, tenía intereses diferentes a los de ser un buen procurador. Eso es lo que ahora va a cambiar. Esa es la gran oportunidad que hoy celebramos. Por fortuna, ahora tenemos al frente de todos los órganos de control a funcionarios totalmente comprometidos con esta causa. Con el señor fiscal general hemos hablado largas horas sobre este tema y en el corto tiempo que lleva en su cargo ya ha demostrado su total compromiso y su dedicación para perseguir a los corruptos sin temblarle la mano y sin contemplaciones con nadie, como debe ser. Al Contralor, todos lo conocemos, a todos nos inspira confianza, ya viene actuando. También con él hemos acordado trabajar coordinada y armónicamente, guardando, por supuesto, la independencia debida para declarar este año a la corrupción como objetivo de alto valor. Y en cuanto a usted, doctor Carrillo, que ha sido funcionario del BID, ministro de Justicia, ministro del Interior, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, embajador en España, debe hacer también de la lucha contra la corrupción su máxima prioridad y qué bueno que así ya lo haya manifestado. Y hablando de la Agencia de Defensa Jurídica que también creamos, hay que resaltar que en sus 4 años de existencia ha representado ahorros en procesos contra el Estado, que según su actual directora, en el cálculo más conservador puede llegar a más de 3 billones de pesos y en un cálculo
más optimista puede superar los 13 billones de pesos. Debo decir que al doctor Carrillo lo conozco bien. Hace 27 años, cuando él era un joven profesor universitario de Derecho Constitucional, me visitó en El Tiempo, donde yo era subdirector, para comentarme la idea de la séptima papeleta. Usted recordará, doctor Fernando. Fue tan convincente que no solo acabé invitándolo a que escribiera una columna sobre el tema, sino que le imprimimos las papeletas en las rotativas del periódico. Esa iniciativa que apoyaron los estudiantes, que yo personalmente también apoyé en el periódico, fue la génesis de una revolución pacífica que dio a la luz a nuestra Constitución, la más progresista y garantista de nuestra historia. Hoy, doctor Carrillo, junto con el fiscal, con el contralor, con los jueces y magistrados y con el gobierno, debemos ponernos al frente de una nueva e indispensable cruzada, la cruzada contra la corrupción. Tenemos los astros alineados y aprovecho para pedirles a las autoridades administrativas de la rama judicial que nos ayuden con un grupo selecto de jueces especializados que garanticen una justicia más pronta, más eficaz y más severa contra los corruptos. ¿Cuántos corruptos no han sido castigados por la lentitud de la justicia? Las cifras son alarmantes. El llamado Comando Anticorrupción, conformado precisamente por los 3 organismos de control, podrá ahora satisfacer esa exigencia, ese clamor de la ciudadanía para doblegar la corrupción y que caiga el que sea. Por parte del gobierno, este año tenemos la obligación de diseñar con todo el país la estrategia anticorrupción para el posconflicto. Es además uno de los puntos del acuerdo de paz. Invito a todos los partidos políticos, incluyendo a la oposición, a los empresarios, a la academia, a la sociedad civil, a que colaboren, a que nos ayuden. Es una tarea de todos, es una tarea urgente y muy necesaria. Y qué bueno que todos los candidatos asuman esta bandera. En el corto plazo, este año tenemos previsto reforzar la Policía Judicial de la Dijín en su grupo anticorrupción y de Interpol con mejor infraestructura, equipos y laboratorios de última tecnología y 100 hombres más para llegar a 240. Cerca de 50 de los nuevos integrantes ya presentaron las pruebas de polígrafo y ya están listos para empezar a trabajar de inmediato. Vamos a promover nueva legislación que nos permita regular el cabildeo, proteger, por ejemplo, a los denunciantes y actualizar el Estatuto Anticorrupción y la Ley 80 de contratación para garantizar más transparencia. Y vamos a darle todo el respaldo a la misión que se conformó para recomendar las reformas al sistema electoral y político, donde se origina una parte importante de este flagelo. Sus resultados serán tramitados por la vía rápida del Fast Track. Mañana mismo, cuando la instale, pediré a esa misión que dé prioridad y haga las propuestas necesarias que nos permitan combatir la financiación ilegal de las campañas, que vulnera tanto nuestro sistema democrático y es una de las principales fuentes de la corrupción. En días pasados, un muy reconocido dirigente de la oposición exigió respuestas sobre los responsables de los sobrecostos en Reficar y Bioenergy. Pidió aclaraciones sobre lo que realmente sucedió respecto del hacker contratado
por la campaña de Óscar Iván Zuluaga, y también sobre quiénes fueron los sobornados por Odebrecht, o los pecadores originales de Saludcop y Caprecom, y si hubo algo indebido en la venta de Isagen o en la adjudicación del Canal 1. Eso quieren también los medios y la opinión pública, y yo concurro. Les pido, fiscal Néstor Humberto Martínez, señor procurador Fernando Carrillo, señor contralor Edgardo Maya, que se resuelvan estos casos a la mayor brevedad posible y que no se tenga ninguna contemplación con ninguno de los responsables de cualquier ilícito. En los dos primeros casos, Reficar y Bioenergy, los sobrecostos sumaron, según la Contraloría, más de 4.000 millones de dólares. ¿Eso a qué equivale? Equivale al doble de lo que se va a percibir con la última reforma tributaria. Y se podría comenzar por responder, ¿quiénes y por qué escogieron a Glencore, una comercializadora que jamás había construido una refinería? ¿Quiénes y por qué recompraron a Glencore sin mayor penalidad monetaria y la dejaron salir tan fácilmente, eximiéndola de cualquier responsabilidad futura cuando el proyecto comenzó a tener problemas? ¿Quiénes y por qué contrataron a CBI como constructora, una empresa que tampoco tenía experiencia en refinerías? ¿Por qué se inició la construcción a principios del año 2010 con solo el 20% de la ingeniería de detalle? ¿Quiénes y por qué? Y aquí puede estar gran parte del meollo del problema. Escogieron la modalidad de contrato de costos reembolsables en lugar de la modalidad de llave en mano. ¿No fueron estas las razones principales de semejantes sobrecostos? Respecto de Bioenergy, hay que preguntarse, ¿quién le propuso ese negocio a Ecopetrol? ¿Quiénes y por qué contrataron a la compañía española Isolux, una empresa sin la debida experiencia que terminó dejando tirado el negocio? ¿O un verdadero escándalo? ¿Cómo fueron los negocios originales de las tierras? Todo esto ocurrió antes de agosto del 2010. Pero si durante mi gobierno hubo algún responsable, alguien responsable de cualquier acto de corrupción en estos casos, que le caiga todo el peso de la ley de forma ejemplarizante y, si fuese posible, con más severidad. En cuanto al caso del hacker de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, es hora, señor fiscal, de aclarar de una vez por todas el sartal de acusaciones, mentiras y especulaciones que se han difundido últimamente en una aplicación del viejo refrán: los pájaros disparándole, en este caso con mentiras, a las escopetas, algo que se ha vuelto constante en el proceder de la oposición. Y hay 6 personas condenadas por la justicia y en la cárcel. Y a Zuluaga se le archivó el proceso porque no era el representante legal de su campaña y porque no denunciar el delito de espionaje no se considera delito en Colombia. Pero la misma Fiscalía, con apoyo del FBI, certificó la autenticidad del video que reveló el escándalo, y es obvio, es lógico, que hay responsables que deben ser determinados y sancionados. Ahora han echado a rodar la especie de que hubo algún tipo de infiltración ilegal en la campaña del candidato Zuluaga. Esto debe probarse o desmentirse, porque si fue toda una burda estrategia distractora, como también se ha vuelto costumbre, quienes la pusieron en marcha deben igualmente responder por obstruir la justicia.
Las investigaciones sobre el caso de Odebrecht han avanzado en tiempo récord por parte del señor fiscal de la Fiscalía, incluida la captura de un ex viceministro de Transporte del gobierno pasado y de un siniestro personaje que aparentemente era eslabón en esta operación. Hasta ahora, ningún funcionario de mi gobierno ha sido señalado de haber sido sobornado por Odebrecht, pero si llegara a verlo, que le caiga todo el peso de la ley. Es más, voy a proponer que por ley, para los corruptos no haya casa por cárcel, ni beneficios por allanarse a los cargos, es decir, por reconocer su culpabilidad. Y que sepan los corruptos que pagarán caro su desprecio a la sociedad y su falta de honestidad. En los casos de Saludcop, que ha sido un verdadero dolor de cabeza, pero que está por solucionarse con su venta, y de Caprecom, que se logró liquidar el pasado 28 de diciembre, también hay muchas preguntas que demandan respuestas de los entes investigadores y sanciones de los jueces. Y finalmente, Isagen y el Canal 1. En ambos casos hubo un solo proponente, pero la pregunta es, ¿hubo algo indebido? ¿El problema es de corrupción? ¿O el problema, en el caso del Canal 1, es que dos noticieros independientes, críticos de mi gobierno, que no le comen cuento a nadie, que no pertenecen a ningún conglomerado, que no se dejan matonear, hayan mantenido sus espacios? Señores procurador, fiscal, contralor, honorables magistrados, que se conozcan todas las respuestas y se castigue ejemplarmente y pronto a los responsables. Aquí no se trata de pasarnos culpas de un gobierno a otro ni de buscar dividendos políticos, sino de encontrar, desenmascarar, capturar y condenar a los corruptos, estén donde estén, vengan de donde vengan, hayan obrado cuando hayan obrado. En todas las peleas políticas, los que salen ganando son los corruptos. Por eso tenemos que unirnos todos en esta cruzada para que caiga hasta el último de ellos. ¿Y por qué es tan importante doblegar la corrupción? Por muchas razones. La corrupción es un robo al Estado. Como ha dicho Antanas Mockus, si un peso robado a una persona es grave, un peso robado al Tesoro Público es mucho más grave porque es un robo a 49 millones de personas. Pero la lucha contra la corrupción debe ser una causa nacional, una causa de todos, porque destruye lo que más necesitamos recuperar: la confianza. El deterioro de la confianza es una tragedia mundial. En todas partes nadie está creyendo en nadie, ni en las instituciones, ni mucho menos en los líderes políticos. Esto dificulta el funcionamiento de la democracia y la gobernabilidad. La desconfianza hace más difícil cualquier acuerdo, inclusive sobre lo más básico. La desconfianza polariza, estimula la intolerancia, el odio, la mentira, impide la discusión racional y es caldo de cultivo para el populismo. Y Colombia, doctor Carrillo, no es la excepción. La confianza es la base de todas las relaciones humanas, la base de todas las relaciones humanas. No solo entre personas, sino entre instituciones e inclusive entre países. A pesar de lo difícil que es recuperar una confianza perdida, es indispensable hacerlo. La justicia, por ejemplo, doctora Margarita, difícilmente puede ser efectiva si la gente no cree en ella. Las autoridades no pueden ejercer correctamente su autoridad o cumplir bien con su deber si la ciudadanía desconfía de ellas. Y la lista es interminable.
La corrupción es un robo al pueblo colombiano y el peor veneno para la confianza. Y sin confianza tampoco puede haber verdadera paz. Por eso, a la corrupción hay que combatirla, destruirla, doblegarla. Esa es la consigna, esa es la prioridad, esa es nuestra meta. Doctor Carrillo, muchas felicitaciones y muchos éxitos en su gestión. La Procuraduría queda, sin duda, en buenas manos. Lo convoco desde ya, junto con los demás miembros de la Comisión Nacional de Moralización, a su primera reunión del año el próximo lunes, es decir, en una semana. También la semana entrante instalaremos la nueva Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción. Y lo invito, señor Procurador, con toda decisión, a lo que invito hoy a todos los funcionarios y a todos los colombianos. Hagamos de este 2017 un año de guerra frontal contra la corrupción. Muchas gracias.